para mantener su temperatura. ¿Cuántos kilogramos de agua? Después, ¿cuántas botellas de agua tendría que beber para recuperar el agua perdida? Y finalmente, ¿en cuánto se incrementaría su temperatura si no pudiera eliminar el calor en exceso mediante el sudor? Y como pregunta era determinar, o bueno, decir si esa temperatura era lo suficientemente grande como para causar algún daño. Y nada más. Entonces, ¿cuántos kilogramos de agua tendría que beber nuestro ciclista? ¿Tiene un ciclista? ¿Quién sabe? No, así. ¿Cuántos kilogramos de agua pierde por evaporación? No lo hicieron. Está muy fácil. ¿No? ¿Nadie? Híjole, ¿qué tal que viene en el examen? Pues a mí me salió 0.59 kilos de agua. No sé si esté bien. Correcto. 0.59 kilogramos de agua o 0.59 litros de agua, también puede ser. 59 kilogramos de agua. Entonces, ¿cuántas botellas debería tomarse? Botellas de 750 mililitros. 0.79. 0.79 botellas por hora. Correcto. Por menos de una botella completa se recupera. Y finalmente, si no pudiera eliminar ese calor, ¿qué temperatura alcanzaría y llegaría? 35.9 grados centígrados. ¿35 grados? No, más. Porque él ya está en 37. ¿De cuánto es su delta T? Ya vi dónde me equivoqué, déjelo. Uh-huh.
¿Serían 42.9? 42.9, correcto. Entonces sí se nos va a poner mal. $42.9 grados Celsius. Y no me acuerdo si por ahí les puse otro problema en el que se decía, se nos indicaba que a 44 grados las cadenas proteínicas del cuerpo se dañan irreversiblemente. Y bueno, además ya todos sabemos que a 40 grados ya estás delirando. Entonces, pues sí se nos va a poner mal nuestro ciclista si no puede eliminar el calor. Ok, entonces todos estos problemas fueron de pues, aplicar las ecuaciones de calor que ya habíamos visto antes. Vamos a hacer un último problema y cambiamos de tema. Nada más para no quedarnos sin pasar por todas las formas de transferencia de calor. Dice, una esfera de 9 centímetros de diámetro cuya superficie se mantiene a una temperatura de 110 grados Celsius, está colgada en el centro de un recinto a 20 grados Celsius. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 15 watts por metro cuadrado grados Celsius, y la emisividad de la superficie es 0.8. ¿Cuál es la tasa total de transferencia de calor desde la esfera?
Ese es un problema que combina dos formas de transferencia, convección y radiación. Por convección, la calculamos como el coeficiente de transferencia multiplicado por el área superficial por la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido. El fluido en este caso pues va a ser el aire. Y por radiación o emisión de calor va a ser la emisividad por la constante de Boltzmann por el área superficial y eso multiplica a la temperatura de la superficie a la cuarta potencia menos la temperatura del fluido también a la 4. Ahí nos falta la constante de Boltzmann, es de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Entonces, la parte de conducción se va a dar con la superficie inmediata, con el aire que está exactamente está junto a la superficie. Mientras que por radiación, pues ya lo sabemos, todo objeto que tenga X temperatura va a emitir calor por radiación hacia todos lados, todas direcciones. Entonces, pues tenemos todos los datos, básicamente, nada más va a ser sustitución. Ahora, ¿cuál es el área superficial de una esfera? Pues es 2 veces, no es cierto, es 4pi por radio al cuadrado. No, vamos a dejarlo así. A sustituir y luego sumar las dos formas de emisión o de transferencia de calor.
El primero da 34.35. Correcto. 34.35 watts. Maestra, para calcular la de radiación tenemos que pasar las temperaturas a Kelvin, ¿verdad? Sí, ahí sí. ¿16.35? Correcto. Entonces, el total es de 50.7. Entonces, esa esfera en esas condiciones transfiere un total de 50.7 watts de energía en forma de calor. Como dato adicional, la piel humana tiene una emisividad de 0.95. Entonces podríamos, si se nos pidiera calcular que en lugar de que tuviéramos una esfera, tuviéramos aquí a una persona y se nos pidiera calcular cuánto calor emite,
Entonces haríamos exactamente lo mismo. Necesitaríamos conocer la temperatura de la persona, la temperatura del medio y tomando el dato de emisividad que les acabo de dar de 0.95, podríamos hacer lo mismo para calcular cuánto calor está emitiendo esa persona. ¿Nos puede repetir cómo se llamaban las constantes que usó? Para la radiación usó la constante de no sé quién. Esta se llama constante de Boltzmann. Esta es emisividad. Y depende del objeto. Y la H es el coeficiente de transferencia por convección. Entonces, tanto H como E dependen del objeto. Aquí algunas cosas le estamos simplificando. Por ejemplo, pues, que le he comentado la vez pasada, pero puede estar relacionado con la geometría de los objetos y suele ser bastante más complicado de calcular que esto. Es la forma más simple. Si les interesa el tema, tendrían que irse a un libro a un libro completo de transferencia de calor, así como tal. Esto es lo que viene en 2, 3 páginas de un libro de física, pero bien estudiado en forma, pues es muchísimo más trabajo y depende de factores de geometría. Pero nosotros no nos vamos a meter en eso. Con que sepan que eso existe y que pueden calcularlo si lo requieren en algún momento, pues es suficiente. Entonces, de hecho, déjenme ver si les muestro. Ese es el libro de transferencia de calor de Sanger. Entonces, primer capítulo viene de manera general. Los primeros capítulos corresponden a estado estacionario, es decir, en equilibrio o en una condición constante. Y ya más adelante lo vemos cómo varía con el tiempo. Métodos numéricos aplicados, convección forzada, convección natural. Vean, aquí hace diferencia entre tuberías, cilindros, esferas, placas, convección interna, más radiación difusa.
intercambiadores de calor, bueno, ya equipos de enfriamiento, transferencia de masa, porque también hay transferencia de masa. Entonces, si en algún momento les interesa o lo necesitan aplicar para algún proyecto o algo así, pues estos serían el tipo de libros que habría que consultar. Por ejemplo, no sé si alguna vez se han fijado en las computadoras o en algunos equipos electrónicos que tienen como unas laminitas de aluminio, que son como desarman su computadora o algún equipo electrónico y se ven como una plaquita que tiene varias plaquitas además de aluminio. ¿No lo han visto? Visto desde arriba es algo así. Creo que no. Si, ¿no? Bueno, si tienen una computadora de estas de escritorio, quítenle la parte de atrás y por ahí van a ver algo así. Es una plaquita de aluminio. Todo esto es aluminio. Este diseño es para enfriamiento. No sé si otros equipos electrónicos lo traen, muy probablemente, pero esta forma es para enfriar el sistema y tiene que ver ese factor de esta forma en específico, pues da mayor eficiencia en el enfriamiento que una superficie extendida o que una superficie rugosa. Entonces, cuando tengan oportunidad o ahí en el laboratorio, si ven un equipo desarmado, por ahí van a encontrar ese tipo de, esa pieza que pareciera no tener ninguna función, pero es eso, enfriamiento. Ok, bueno. Entonces, les voy a mandar algunos problemas y pues yo creo que ya para hacer examen de esto la próxima semana, ¿no? Va. Básicamente sería expansión lineal, expansión volumétrica, transferencia de calor y ya. Conversiones de temperatura de una escala a otra, les puedo poner algún problema nada más, pero pues son demasiado sencillos. ¿El examen lo Les haríamos mando el los problemas. lunes o el viernes? ¿Cuándo prefieren? ¿El viernes? Viernes. Viernes. ¿Todos de acuerdo el viernes? Sí. 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 Vamos a programarlo entonces.
Listo. Ok. Bueno, programado entonces para el viernes 9. Y vamos a empezar con 6 horas, pero en menos de ese tiempo. El siguiente tema es la ecuación de estado. Y es la unidad 4. Entre paréntesis, gas ideal. Hay varias ecuaciones de estado. Todas las demás son para gases reales. Pero bueno, lo que se nos marca es que veamos ecuación de gas ideal. Obviamente les tengo que explicar cuál es la diferencia entre un gas ideal y un gas real, aun si no vemos el resto de las ecuaciones. Entonces el primer tema a ver es la ley de Boyle.